Las islas caribeñas son conocidas mundialmente como un lugar paradisíaco y generalmente se las relaciona al turismo. Están las Antillas Menores, ubicadas al sureste, donde se encuentran islas como Dominica, Antigua, Trinidad, Barbados y otras. Están las Antillas Mayores, donde encontramos a Cuba, Puerto Rico, La Española, Jamaica y otras islas pequeñas. Ya más al norte están las Lucayas, y al sur están las llamadas Islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao. Actualmente la población de estas islas es descendiente de africanos y europeos en su gran mayoría, aunque también hay un aporte asiático significativo. Si vamos a la historia, vemos que el Caribe fue la primera zona de conquista y colonización por parte de los europeos. No hay que olvidar que Colón llegó primero a las islas caribeñas. Estas no estaban deshabitadas en su mayoría. Distintas tribus indígenas la habitaban hacía miles de años. ¿Pero qué sucedió con ellos? Al igual que en otras zonas de América, el shock inicial trajo un descenso marcado de la población nativa. El principal factor parecen haber sido las enfermedades traídas desde Europa que hacían estragos en la población que no tenía el sistema inmunológico preparado. A esto hay que agregarle la explotación laboral extrema a las que fueron sometidos por parte de los conquistadores. De esto fue Colón el primer culpable. Él impulsó desde el principio la esclavitud. Y acá hay que aclarar que no fue la corona española la principal instigadora de los abusos, sino Colón mismo. Repetidamente propuso esclavizar a los nativos a pesar de la negativa de las autoridades españolas. Un tercer factor fue el de la mezcla. Los conquistadores aprovecharon de lleno las ventajas de su posición y era común que tomaran 2 concubinas nativas en los primeros momentos de la conquista. Esto produjo un descenso aún más marcado de la población indígena, dando nacimiento por su parte a un nuevo tipo de población mestiza, pero más integrada culturalmente al lado español. Todo este proceso de asimilación y poligamia de los primeros momentos es aún más destacable si nos fijamos en la estructura social previa a la conquista. Los taínos, que eran el grupo étnico más numeroso y con el que se encontraron los conquistadores, tenían una sociedad bastante igualitaria, en la cual la mujer estaba a la misma altura que los hombres, llegando a ocupar incluso la posición de cacicas. Pero la libertad individual y la igualdad social que tenían las mujeres taínas no evitó que fueran sometidas a una posición totalmente subordinada casi inmediatamente por los conquistadores. Hay que aclarar que no había un solo grupo indígena antes de la conquista. Había 3 grupos étnicos cuyo origen eran 3 oleadas distintas. Estaban los Guanahatabeyes, al occidente de la actual Cuba. Estos eran los últimos descendientes de la primera oleada humana que pobló las islas hace más de 6.000 años. Luego estaban los taínos. Estos habían colonizado las islas hace 3.000 años, desplazando a la población anterior. Habitaban las Antillas Mayores y parte de las Antillas Menores. Estaban relacionadas al macrogrupo Arawak de Sudamérica. La última oleada indígena es de hace 800 años aproximadamente. Estos eran los caribes o también llamados calinago. Provenían de Sudamérica, más específicamente de la cuenca del Orinoco. Habitaron las Antillas Menores y también parecen estar relacionados a los arawak. De estos 3 grupos, el primero fue el primero en desaparecer, valga la redundancia. Los taínos, por su parte, sufrieron los procesos previamente dichos hasta desaparecer como comunidad. Los caribes se mantuvieron al margen durante bastante tiempo después de la llegada de los españoles, pero para el siglo XVII sufrieron el embate de los ingleses y franceses. En 1660 firmaron un tratado con estas potencias, que estipulaba que las islas de Dominica y San Vicente se mantendrían independientes, pero el resto de las islas debían ser abandonadas por ellos. Este tratado no se respetó y esas islas también fueron anexadas por los británicos. En San Vicente, los caribes se mezclaron con africanos que escapaban de la esclavitud, formando un nuevo grupo de zambos, también llamados caribes negros. Estos fueron deportados a la costa este de Centroamérica, donde se los conoce actualmente como los Garifuna. En Dominica los caribes lograron mantener una continuidad hasta el día de hoy, donde alcanzan las 3.000 personas. Estos ya están bastante mezclados y es difícil calcular cuántos caribes puros quedan. Los inmensos cambios experimentados por los habitantes indígenas de las islas caribeñas hicieron que casi desaparecieran. Vivieron una especie del fin del mundo.
aunque la magnitud de esta catástrofe fue discutida durante siglos. El famoso fraile Bartolomé de las Casas, defensor de los indígenas, había calculado que 3 millones de personas habían perecido como consecuencia de la conquista en las islas de Puerto Rico y La Española. Pero nuevos estudios genéticos sobre los restos de indígenas cuentan otra historia. En base a la diversidad genética hallada, los investigadores calculan que la población local de estas islas debía encontrarse entre las 10.000 y 50.000 personas, más cerca de las estimaciones más bajas que se tenían previamente. Esto explica lo rápido que desaparecieron como comunidades, teniendo en cuenta lo bajo de su número inicial y los cambios dramáticos que tuvieron que soportar en tan poco tiempo. Pero la historia no termina ahí. Ya dijimos que hay comunidades de caribes más sus descendientes mezclados en varias zonas del Caribe. Con los taínos el proceso fue otro. En las últimas décadas viene habiendo una revaloración de lo indígena. Varios movimientos surgieron en todo el continente y la región caribeña no es la excepción. Movimientos y comunidades neotaínas existen en Puerto Rico principalmente, pero también en República Dominicana, en Cuba y en la diáspora de estos países en Estados Unidos. Estos movimientos intentan recuperar la cultura taína y en muchos casos constituir comunidades. ¿Pero son la gente de estas islas descendientes de los taínos? Hay varios estudios que muestran que la presencia genética taína es considerable al día de hoy, y más teniendo en cuenta todo lo sucedido. En Puerto Rico el aporte genético indígena ronda el 20%. No hay muchos estudios sobre República Dominicana, pero el que hay estima el aporte genético indígena en un 8%. En Cuba se hallaron porcentajes similares. Este aporte viene en su abrumadora mayoría por el lado materno, mostrando las condiciones desiguales en las que se dio la mezcla. Aunque hay un mínimo porcentaje que viene del lado paterno. En Puerto Rico, donde se hicieron más estudios, el aporte indígena por el lado paterno llega al 1%. Así que como pudimos ver, los indígenas caribeños fueron los que más perdieron en la conquista. De manera casi milagrosa lograron mantener algo de su existencia. Sus genes son uno de los componentes de las naciones caribeñas moldeando también la identidad de ellas. Bueno, espero que les haya gustado el video. ¿Conocían a los indígenas caribeños? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias a todos los que apoyan el canal en Patreon. Nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.